se podría decir que es un poquito limitada la cantidad de pruebas que se realiza en esa área, ¿verdad? Porque cuando lo básico, lo primordial, el hemograma completo, lectura del prótesis de sangre periférica, y cuando se detecta alguna anormalidad, entonces se pasa al área de hematología, en donde al paciente se le toman muestras para ya sea una biopsia o un aspirado de médula ósea y evaluar, ¿verdad? Lo que está presente en esta muestra. Esta muestra, aparte de hacer el extendido de médula ósea, coloreado, dependiendo de lo que se esté buscando, pues así van a ser diferentes las coloraciones que se apliquen. Y también puede servir esa muestra para procesarla a través de diferentes técnicas que vamos a ver en esta clase, como lo es la inmunistoquímica, pruebas moleculares de biología molecular, pueden ser procesadas también basándonos en estas pruebas, siempre en busca de ya sea anormalidades hematológicas o alguna otra patología que incida en el desarrollo de enfermedades hematológicas. Entonces, acá está el contenido que vamos a estar viendo dentro de los objetivos que menciona la guía. Dice mencionar las pruebas especiales hematológicas que con mayor frecuencia son solicitadas al laboratorio clínico, conocer la utilidad de las pruebas especiales como método de diagnóstico, citar algunas técnicas de laboratorio utilizadas para las pruebas especiales, entre estas fragilidad osmótica globular, que ya lo vamos a revisar, la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, hemoglobina S, lupus eritematoso y otras. Entonces, se ha agregado dentro de ese contenido las células CLE, aplicación, técnicas que está relacionada con lo de lupus arriba, el examen de médula ósea. Vamos a hacer un pincelazo mayormente porque si recuerdan tuvimos una clase sobre médula ósea donde se estuvieron viendo todos esos contenidos, las pruebas basadas en principio de ultraestructura, el estudio de inmunofenotipo, citogenética, citometría de flujo, estudios genotípicos, los cultivos in vitro y la exploración del metabolismo del hierro y la aplicación o empleo de los isótopos radiactivos. Eso de forma general vamos a estar revisando en la clase de este día. Vamos a iniciar hablando un poco sobre la anemia drepanocítica. Por si ustedes no recuerdan, es la misma conocida, ¿verdad?, como anemia de células falciformes, la drepanocitosis hereditaria, el falciformismo, son nombres que tienden a darle a esa normalidad. Esta, pues, tiende a clasificarse como una anemia hemolítica que se va a desarrollar por alteraciones a nivel intraeritrocitarios. Y si recuerdan en la clase donde vimos las alteraciones o anormalidades en los eritrocitos, estábamos viendo que el aparecimiento de estas morfologías en las células da un indicio de que el paciente puede padecer de una patología como lo es la drepanocitosis hereditaria o anemia drepanocítica, en donde hay una mutación en los cromosomas de hemoglobina, ¿verdad? Y tiende a clasificarse como una alteración autosómica recesiva, en donde al someterse la célula a cierto tipo de estrés, a una hipoxia, la hemoglobina presente tiende a polimerizarse, bueno, irse
deforma a los polos, ¿verdad? Entonces adquiere esta morfología en forma de hoz, en forma alargada, en forma de media luna. Entonces esto se puede observar en el prótesis de sangre periférica. Sin embargo, no solo por la observación de esas morfologías celulares se da un diagnóstico definitivo. Se deben hacer pruebas confirmatorias. Entonces, dentro de estas pruebas se encuentra la prueba de ciclaje, en donde la célula es sometida a cierto estrés que le proporciona el metalbisulfito de sodio. Al ser sometida o mezclada la sangre del paciente con, con esa solución, al sellarse, bueno, se coloca una laminilla cubre objetos y se sella los extremos alrededor de la laminilla cubre objetos a fin de disminuir la presencia de oxígeno para estas células. Entonces, al verse la célula sometida a esta anormalidad física, se tiende a alterar su morfología y va adquiriendo esa forma de hoz, ¿verdad? Entonces, eso, básicamente en eso consiste esa prueba de ciclaje de la que se habla acá. Entonces, ¿cuándo va a ser positiva una prueba? Cuando al observar, se comienza a observar este montaje a la media hora, a la hora, a las 2 horas, a modo de ir observando cómo es la alteración morfológica que presentan los eritrocitos. Y una vez ya observando esa morfología, quiere decir que esta es una prueba, esa muestra da una prueba positiva, ¿verdad? A esa prueba de ciclaje. Y entonces se va a reportar, ¿verdad?, un resultado positivo. Si no se observa esa morfología, si el eritrocito no altera su morfología, entonces ese es un resultado negativo a la prueba de ciclaje, ¿verdad? Aparte de esta prueba de ciclaje, que se puede realizar en el laboratorio normal, se puede también llevar a cabo una prueba basada en electroforesis, en donde se hace una corrida de la muestra en un medio gelificado y dependiendo el peso molecular, lo complicado de la complejidad que tenga los componentes de la muestra, sí se va a ir separando, ¿verdad? Dependiendo de la hemoglobina presente en el paciente. Entonces, esta electroforesis permite hacer una diferenciación entre si el paciente presenta solo un rastro de la hemoglobina o presenta o desarrolla la enfermedad como tal, ¿verdad? Licenciada, Entonces, diga. el sellado de la laminilla se hace con esmalte. Fíjese que cuando yo estuve haciendo mis prácticas en el Hospital Bloom, llevaron una muestra y la licenciada que estaba en ese tiempo, yo creo que ya no está, ya se jubiló, y lo hizo con esmalte. Entonces, lo que se busca es que haya como una impermeabilización de los extremos de esta laminilla para poder someter a la muestra a una disminución del oxígeno. Entonces, se puede hacer con esmalte. Hay otros tipos de sellantes que ya son más especiales, pero requiere un mayor presupuesto, ¿verdad? Pero en lo básico se podría utilizar un esmalte clarito, ¿verdad? Para evitar que vaya a alterarse la coloración que vamos a observar, pero sí puede hacerse con esmalte. Bueno, con Gracias. respecto, bueno, con respecto a esta
este método, esa técnica a través de la corrida electroforética, ya no es así como que directamente realizada en el laboratorio clínico básico. Ya son pruebas especiales y ustedes cuando vayan a los hospitales van a observar eso, que en el área de hematología se desarrollan algunas pruebas, por ejemplo, la determinación de células CLE, esta determinación para investigar presencia de hemoglobina S, la prueba de ciclaje, ¿verdad? Pero ya ese otro tipo de pruebas ya es necesario otro tipo de equipo. Entonces, en la mayoría de hospitales hacen la separación de un área específica, pruebas especiales, pero ahí pruebas especiales para todas las áreas, ¿verdad? No específico de hematología. Entonces, como les mencionaba, al hacer la corrida de la muestra en el gel, las moléculas que tengan igual peso, ¿verdad? Igual carga, van a poderse identificar en áreas específicas de la corrida electroforética. Entonces, acá podemos ver la hemoglobina A, si el paciente contiene, ¿verdad? La hemoglobina A, va a tener que marcar acá la presencia de hemoglobina F, la hemoglobina fetal, la hemoglobina S, que si ustedes ven en este primer caso, en la de ese primer paciente, el número 1, sí hay presencia de hemoglobina S y en gran concentración. Y para las otras hemoglobinas, entonces podemos observar, si ustedes se fijan, desde el paciente 5 al paciente 11, está presente la hemoglobina A, la hemoglobina del adulto, y no se encuentran presentes los otros tipos de hemoglobina. Entonces, esa prueba nos permite poder hacer esa identificación. Es más específica, ¿verdad? Porque ya vamos a identificar directamente el tipo de hemoglobina. Eso con respecto a la drepanocitosis o prueba para identificar células falciformes. La otra prueba que vamos a estar desarrollando es la prueba de fragilidad osmótica. Esta es una prueba que nos permite hacer un diagnóstico de las anemias hemolíticas hereditarias, en donde se va a identificar la velocidad o la capacidad de destrucción que tienen los eritrocitos al verse sometidos a soluciones hipotónicas de diferente concentración. Entonces, esta prueba tiene ese fin, poder evaluar la resistencia que tienen estas células a romperse cuando se ven frente a la acción de la presión osmótica. Entonces, este cuadrito que está acá, ustedes ya creo que se la ven desde el segundo año, se explica, ¿verdad? El eritrocito al verse sometido a una solución isotónica que se la da la solución salina fisiológica al 0.85%, entonces no se va a ver alterada su morfología, porque le da una tonicidad igual a la fisiológica interna del organismo. Si se somete a una solución que es hipotónica, ¿verdad? Entonces el eritrocito tiende a romperse. Si es una solución hipertónica, bueno, en ese caso, en la hipotónica, se ve más permeable, ¿verdad? Y entran los elementos de la solución y se rompe. En este caso salen, se van hacia el exterior el componente líquido, ¿verdad? Del eritrocito, y este tiende a crenarse, ¿verdad? A volverse así como un poquito más corrugado. Entonces,
Para realizar esa prueba, esta, le voy a ser sincera, durante estuve mi práctica nunca observé que le hicieran, no sé si tal vez en los hospitales donde pasé no tuve la oportunidad, pero la técnica para desarrollarla, ¿verdad? Se debe preparar a partir de una muestra de sangre total, una solución de eritrocitos al 5%. Entonces, ¿cómo se hace para lo que es el tipeo sanguíneo, que tienen ustedes que lavar los eritrocitos? Entonces centrifugar la muestra por 2.500 revoluciones por minuto por 10 minutos. En este caso se desecha el plasma y se lavan los eritrocitos, ¿verdad? Con buffer fosfato al 7.4%. Bueno, es parecido, ¿verdad? Lo que se hace con el tipeo, porque en el tipeo no se desecha el plasma, pero bueno, el fin de todo es que tenemos que obtener nuestra suspensión de eritrocitos al 5%. De ahí se van a preparar soluciones buffer fosfato salino al 7.4, a pH 7.4 y con diferentes concentraciones de cloruro de sodio, desde 0.1% hasta 0.9%. Y a cada uno de estos tubos con cloruro de sodio a diferentes concentraciones se van a añadir 100 microlitros de la suspensión de estos eritrocitos que ya preparamos. Se mezcla y después se deja reposar por 30 minutos a temperatura ambiente. Se mezcla, pero bien mínimamente, ¿verdad? Solo para como que haya una homogenización, por así decirlo, que haya una mezcla de la muestra con la solución fosfato. De ahí se centrifuga por 5 minutos y el precipitado, ¿verdad? Lo que obtengamos a partir de eso, se va a leer la absorbancia de ese sobrenadante a 540 nanómetros y esa absorbancia nos va a permitir conocer el porcentaje, ¿verdad?, de hemólisis de esta muestra. Entonces, la absorbancia X, o sea, la absorbancia de nuestra muestra X, entre la absorbancia 0%, que es la absorbancia de la muestra pura, ¿verdad? Sin nada de cloruro de sodio, con un 0%, como lo dice acá, de cloruro de sodio, que va a ser como nuestra muestra patrón. Se divide, ¿verdad?, la absorbancia de cada uno de ellos y se multiplica por 100. Y este nos va a dar el porcentaje de hemólisis de nuestros eritrocitos. Acá les traía un video. Espérenme. Espérenme. Bueno, lo que narra, tal vez no quisiera que le pusieran mucha atención a lo que narran. Bajé el volumen, fíjense, porque como me pongo los audífonos con el micrófono y si le dejo todo, pues lo escucho demasiado. Así que vamos a subirle ahorita el micrófono, aunque como les digo, hay unas cositas que tienden a variar con la técnica, pero yo lo que quiero que vean es el proceso, ¿verdad? Ahorita. Ups, perdón.
continuación se detalla el procedimiento que se siguió para obtener el porcentaje de los eritrocitos expuestos a distintas soluciones salinas de osmolaridad. Primeramente, se unieron tubos de normal y seguidos agregan 4,6 mililitros de la solución de pantalla. Se homogenizó las personas sellado con papel con la pipeta serológica de 1 mililitro. Se agregó a cada uno de los tubos 0,1 mililitros de la suspensión de eritrocitos al 4%. Cubrió la boca de cada uno de los con papel parafina. Luego, invirtieron suavemente los tubos una única vez para homogeneizar. Y se dejaron minutos al dejar. Luego se centrifugaron los tubos a velocidad intermedia durante 4 minutos. Y cuidado con eritrocitos que se formó en el foco. Con un poco cuidado, igualmente numerado. Finalmente, se llevaron al fotómetro a 500 metros de longitud y así se obtuvieron los diversos porcentajes de hemólisis con diferentes osmolaridades de las soluciones. Vale, como les decía, es mayormente para que ustedes observaran el procedimiento. Déjenme bajar el volumen al micrófono. Perdón, a la bocina, al audio, porque si no, cuando me hable alguien, me duelen los oídos. Vale. Bueno, vamos a hacer algo porque traigo otro video. Mejor lo dejamos así. Al finalizar el otro video, que ya casi viene cerca, lo voy a volver a subir. Vale. La otra prueba que vamos a estar revisando ese día es la determinación de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Esta es una enzima que constituye o es parte fundamental de los eritrocitos, ¿verdad? Y permite o es una defensa frente a los radicales libres que pueden producir un daño oxidativo en el eritrocito. Entonces, en este proceso de metabolización de la glucosa que lleva a cabo el eritrocito, se utiliza el NADP en forma oxidada y se transforma en forma reducida la nicotinamida adenina dinucleótido fosfato, o sea, trasladarlo del NADP a de NADPH. Entonces, esta es parte fundamental del proceso bioquímico llevado a cabo por el eritrocito. Entonces, ¿por qué es importante, verdad, este proceso? Porque dentro del proceso de oxidación llevado a cabo por el eritrocito, es la única vía que puede llevar a cabo para la producción de NADPH dependiente de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. A pesar
que la disminución o el descenso para personas que tengan baja concentración de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa tiende a ser o a producir un efecto protector en los pacientes frente a las infecciones causadas por Plasmodium falciparum, trae un riesgo para los pacientes que tienen una disminución, porque el descenso, ¿verdad?, en la presencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa al eritrocito más vulnerable, más arriesgado, tiene más riesgo de desarrollarse una hemólisis oxidativa. Entonces, para poder hacer una identificación de la disminución de la concentración de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, debe hacerse a través de la cuantificación de la producción del NADPH a partir del NADP. Entonces, este puede hacerse por métodos cualitativos, es una prueba de decoloración, en donde bueno, esa es una técnica, ¿verdad? Otra es la prueba de reducción de la metahemoglobina y algunas pruebas que son basadas en procedimientos de fluorescencia, que se somete la muestra frente a estos componentes y si esa muestra tiene una deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, esa muestra ahora no va a presentar fluorescencia cuando se someta a la luz ultravioleta. Esa es un tipo de prueba cualitativa. Si ya se necesita hacer algo un poco más específico, se debe realizar bajo los métodos de la cadena de polimerasa o PCR, ¿verdad? La reacción en cadena de polimerasa. Tenemos las células LE, que es característico, se encuentran presentes en pacientes con lupus eritematoso sistémico que están en una etapa activa. Aquellos pacientitos, hoy en día pues es un poco más conocida esta enfermedad, de causa desconocida hasta cierto punto, solo que es más frecuente en el sexo femenino. Y es una enfermedad autoinmune que a la larga viene a afectar todos los órganos, ¿verdad? Porque al ser una enfermedad autoinmune, las mismas células del organismo atacan a células sanas de nuestro cuerpo. Entonces, no es una prueba confirmatoria en sí. La que se realiza a través de esta prueba de células LE, se hace una correlación con el cuadro clínico del paciente y asimismo se hace una cuantificación del complemento C3, C4. Asimismo, se realizan otras pruebas como la determinación de antifosfolípidos, el anticoagulante lúpico, todas esas que son complementarias, ¿verdad? Pero básicamente en el área de hematología, porque se realiza la observación morfológica de esa alteración que producen las células, ¿verdad? Entonces, por eso es que esta de células CLE es la que mayormente se correlaciona. De ahí las otras ya pertenecen a otra área, ¿verdad? Porque esta no es una enfermedad hematológica, sino que es más una enfermedad inmunológica. Entonces, allá por 1948, estos señores, Malcolm Hargreaves y Helen Richmond, estaban evaluando preparaciones de médula ósea y al ser mezcladas o sometidas estas muestras con sueros de pacientes, bueno, con muestras de otros pacientes,
Estas muestras de pacientes enfermos de lupus, con lupus activo, desarrollaban este fenómeno. Los polimorfonucleares como que se tragaban o digerían otras células. Entonces, podría ser, aunque no se vea así bien característico, ¿verdad? Pero como que fuera un linfocito y el neutrófilo que hizo su núcleo a la periferia. Entonces, esa morfología tiende a presentar. Y por eso es que se les dio ese nombre de células LE, ¿verdad? Porque eran característicos o se desarrollaban a partir de muestras de pacientes que tenían esta patología, ¿verdad? Entonces, bueno, esto ya lo vimos. Según el estudio que hicieron estos señores, esta morfología puede observarse al ser sometida, ¿verdad?, las muestras de pacientes, ya sea líquido sinovial, líquido pleural, pericárdico o cefalorraquídeos, cuando son sometidas con muestras de pacientes que tienen lupus en estadio activo. Entonces, esta mezcla o esta adición de las muestras de pacientes con lupus activo hacía este fenómeno. Entonces, en cuanto a la producción de ese fenómeno de células LE, en esa se ve más bonita, miren, si ustedes ven, acá está el núcleo, ¿verdad?, del polimorfonuclear a la periferia, va a depender de diferentes factores, de la presencia del factor LE, de la presencia de material nuclear y de fagocitos viables. Como les mencionaba, debe estar el paciente en fase aguda o semiaguda para que se lleve a cabo este fenómeno. Una vez que se extrae la muestra, que en este caso la principal para el procesamiento en el laboratorio sería sangre periférica, porque en médula ósea es poco la cantidad de muestra que podríamos obtener, ¿verdad? Para poder procesar una muestra en búsqueda de la formación de este fenómeno LE, se necesita por lo menos unos 10 ml de la muestra. Se deja la muestra de sangre sin anticoagulante por 2 horas, y una vez se haya coagulado esta muestra, se pasa por un colador, como se cuela en realidad, ¿verdad?, el coágulo de la muestra, y una vez formado el coágulo, esta muestra de sangre que ha sido colada prácticamente, para que me entiendan mejor, se llenan lo que son capilares o un tubo de Winthrop con esta muestra y se procede a centrifugarla para que una vez centrifugada se elimine el excedente de plasma, y de la parte donde se encuentran plaquetas y glóbulos blancos, se toma de esta parte de la muestra, se hacen extendidos y se colorean para poder observar la formación de este fenómeno de células LE. Bueno, para que se lleve a cabo, ¿verdad?, como les mencionaba, es necesario la presencia del factor LE a nivel sérico, porque es el principal que va a inducir la nucleólisis y la homogenización de los núcleos en los glóbulos blancos. Además, el material nuclear que va a ser fagocitado por los leucocitos que lleven a cabo la producción de este proceso. Entonces, bueno, acá está la técnica que ya se las había parafraseado, ¿verdad? Se obtienen los 10 ml de sangre, intubación anticoagulante,
colocar el tubo de baño María a 37 grados centígrados durante las 2 horas que se deja. Después de estas 2 horas, el suero y el coágulo se van a macerar a través de un colador, como les mencionaba. Y pueden ir cayendo esta muestra macerada en una placa de Petri, ¿verdad? O al fondo de un tubo de vidrio, pero que sea así, boca algo ancha para poder llenar los tubos. Después, la muestra se coloca en tubo 12x75 o tubo de Winthrop. Algunos lo hacen en capilares, pero en capilares el problema es al quebrar el capilar para obtener esta parte donde quedan los glóbulos blancos. Se centrifuga durante 20 minutos a 3000 revoluciones por minuto y se van a separar las capas, ¿verdad? El suero se descarta. Yo les dije plasma y van a disculpar. Es suero porque es una muestra sin coagular. Y de esa capita blanca se van a tomar la muestra para hacer el frotis. Este frotis se colorea con la coloración de Wright y se observa con el SIM-4. Si se observan células, entonces se reporta como positivos a células LE, y si no, no se observan células LE. Vamos a ver ahora el video relacionado a esta técnica. Se toma la muestra, el
ideal es que cuando sabemos que la agitación vigorosa de la muestra inicial fue bien hecha cuando sacamos los clips, que salen limpios. Luego llevamos los tubos a centrifugar. El paso siguiente es la centrifugación. Procedemos a retirar el colorante con una jeringa y una goma de Winthrop, teniendo precaución de no tocar la capa de ambos. De los dos tubos. Por esta misma jeringa, por esta misma goma de Winthrop, tomamos la capa que queda sobre la y los paquetes de glóbulos rojos, que va a ser capa de glóbulos blancos. La colocamos en el tubo que debe estar perfectamente limpio y seco. Y lo llevamos nuevamente a la habitación a centrifugar los tubos que nos salgan de Winthrop, a centrifugar durante 30 minutos a 4 revoluciones por segundo. Se colocan los tubos. Ya una vez cumplidos los tiempos de centrifugación de la muestra, que son 30 minutos, procedemos a sacar el delante del tubo de Winthrop. En este caso lo vamos a sacar con una de 5 mililitros, porque la permite sacar el sobrenada. Muy cuidadosamente desechamos el sobrenadante y tomamos la capilla o los blancos que nos quedan. Lo ideal es que salgan de 3 a 4 láminas y que centrifuguemos de 2 a 3 tubos para que nos salga mucho más muestra. Esto se debe dejar secar. Generalmente quedan un poco más gruesas, se deben dejar secar 24 horas a temperatura ambiente y al día siguiente se colorean y se procede a la lectura y a la información de las células LE. Se informan como positivo o negativo. Recomendamos tener mucho cuidado en la centrifugación, ojalá que sea una centrífuga de tubos profundos, para que el tubito de Winthrop y meterlo en otro tubo, para que el tubo de Winthrop no se les vaya a caer. Es muy fácil que se pueda quebrar y pues perderíamos la muestra y ese no es el objetivo. Muchas gracias. Vaya, como ustedes observaron, ahí no maceró la muestra, pero los clips
que en cada tubo hicieron la función de maceración. Entonces, ya para hablar de una confirmación de la patología del lupus eritematoso sistémico, se necesita de pruebas confirmatorias. Hoy existe una prueba de látex, una prueba inmunológica, látex LE, que permite determinar la presencia también de estas células, solo que es una prueba ya serológica. Los anticuerpos antinucleares, como les mencionaba, haciendo su identificación por inmunofluorescencia y con una titulación 1 en 164. Además, los niveles de complemento en sangre, el C3 y el C4, cuando esos niveles del complemento se encuentran bajos y un ANA o anticoagulante, anticuerpos, espérenme, ya me confundí con estas, la ANA, anticoagulante lúpico, y los anticuerpos antinucleares, esa era la, deben estar positivos y estos elementos del complemento disminuidos o por debajo de lo normal. Esto nos hace una referencia que es un paciente con lupus activo en ese momento. Además, lo que les mencionaba al principio, los anticuerpos antifosfolípidos, se hace también la investigación y evaluación para poder descartar la presencia de esta patología. Vaya, esas que hemos visto al momento como que son las más básicas, las más comunes, las más frecuentes, ya específicas del área de hematología. Vamos a ver en cuanto al examen o la evaluación de médula ósea, que cuando un paciente tiene o presenta alguna anormalidad a nivel de sangre periférica, lo ideal es que se evalúe a través de una investigación en médula ósea el estado de ese paciente. Esta evaluación, como ya la hemos visto anteriormente, puede hacerse a través de utilizando dos pruebas, ¿verdad? Siempre con la misma, bueno, básicamente la misma muestra, se podría decir, aunque no es lo mismo. Podría obtenerse un aspirado de médula ósea y una biopsia de médula ósea. Acá, biopsia de médula ósea o biopsia medular, ¿verdad? Entonces, al obtener o al realizar el aspirado, eso ya lo habíamos visto al principio, se hace una punción, ya sea a nivel del esternón o a nivel de la cresta ilíaca, y se aspira, ¿verdad? Se introduce la aguja de una jeringa a través de un trocar y va a aspirarse la médula ósea. Para el procedimiento es suficiente con 0.5 ml, pero dependiendo si se necesita realizar otro tipo de prueba, ¿verdad? Una inmunistoquímica o alguna otra prueba molecular, entonces puede llegar a necesitarse hasta 5 ml de muestra. Cuando se hace el aspirado medular para observarlo, una prueba normal, ¿verdad? Sin incorporar las otras pruebas que le menciono, se realiza el frotis o el extendido en los portaobjetos, se colorea con Mydron Giemsa o Wright y se observa al microscopio evaluando, ¿verdad? Investigando la presencia de anormalidades en la muestra. En el caso de esta prueba, no compete al laboratorio clínico, ya es del área
de hematología, pero ya con hematólogos, ¿verdad? Un médico debe evaluar la presencia de células en la muestra. Entonces, se observa el microscopio de forma macroscópica y microscópica. Se puede decir que el grumo o la muestra medular contiene igual proporción de células, así como también de contenido graso. Ya habíamos visto eso anteriormente. En cuanto a la proporción celular, es de 3:1, con respecto de 3 veces más hay presencia de la célula granulocítica con respecto a la serie eritroide. Y ya la evaluación de la morfología presentada por cada una de estas líneas celulares se hace o permite, ¿verdad?, hacer la evaluación del mielograma para poder investigar la presencia de cada una de estas células. De forma normal, de la serie granulocítica debe haber un porcentaje del 49 al 65%, la serie eritroblástica de un 18 al 33%, la megacariocítica es menor, ¿verdad?, de 0.05 hasta 0.2%. Esta muestra, aparte de procesarla o colorearla con los colorantes, la Migron Giemsa o colorante de Wright, que son los básicos, puede también colorearse o procesarse por diversas técnicas, ¿verdad? Por ejemplo, reacciones citoquímicas, a través de la aplicación de anticuerpos monoclonales para ir en búsqueda ya específica de alteraciones y así hacer un diagnóstico más específico. Además, se puede procesar con coloraciones microbiológicas, como la tinción de Ziel-Nielsen. Entonces, eso a través del aspirado. En cuanto a la biopsia de médula ósea, y como lo habíamos visto también en la clase anterior, ya está, tiene sus características propias cada una de las muestras, ¿verdad? Ya no solamente se observa celularidad, se observa sino cómo está compuesta o distribuida estructuralmente. Ya es un cilindro de hueso junto con el componente medular, el que se extrae, y así se puede observar si hay presencia focalizada de una anormalidad. Entonces, podría decirse que es un poco más, son complementarios en cierta manera, porque la celularidad se observa mejor a través de un aspirado de médula ósea. Entonces, la biopsia nos permite observar cómo está distribuido, ¿verdad?, estructuralmente los componentes de la médula ósea. Entonces, una vez obtenido el cilindro de muestra, ¿verdad?, porque en esta se funciona y se extrae, el cilindro no es componente solo medular, se obtiene el cilindro óseo, que puede oscilar entre los 3 a los 4 milímetros de diámetro. Se procesa esta pequeña cantidad de muestra y puede hacerse una inclusión en parafina o en metilmetacrilato, y posteriormente a hacer esa inclusión en este material, procede a cortar con el micrótomo las láminas de 3 a 10 micrómetros de grosor para posteriormente colocarlas en un portaobjeto y proceder a la coloración de esta muestra. Se pueden hacer diversas tinciones, hematoxilina eosina o Giemsa, para poder observar celularidad de las células.
la coloración de Wilder o impregnación argéntica para poder evaluar fibras de reticulina que están presentes en la médula ósea. Puede utilizarse la coloración tricrómica de Mason para observar presencia de fibras de colágeno. Asimismo, pueden aplicarse lo que son técnicas citoquímicas o inmunohistoquímicas para poder evaluar ya patologías específicas, utilizando ya sea anticuerpos monoclonales o diversos anticuerpos, ¿verdad?, que permiten identificar antígenos específicos. Algo que hay que tomar en cuenta, que nunca se debe solicitar una biopsia si antes no se ha evaluado un aspirado, ¿verdad? Muchas veces se solicita en conjunto, pero en otros casos, dependiendo del médico, puede solicitarse solamente un aspirado para iniciar, y si no es suficiente el resultado de este aspirado de médula ósea, entonces se solicita lo que es una biopsia de médula ósea. Tenemos la ultraestructura. En este caso, como ustedes ven en la imagen, nos referimos ya a la aplicación o la utilización de un microscopio electrónico en donde nos permite observar muestras con un mayor detalle, a una mayor amplificación. Entonces, esta observación permite identificar intracelularmente muchos detalles para poder hacer un mejor diagnóstico. Dentro de las patologías que nos permite hacer como identificación, eso como ejemplo nada más, están las anemias. En el caso de las anemias refractarias sideroblásticas, es de importancia la aplicación de la ultraestructura a través de la utilización de microscopio electrónico de transmisión, porque vamos a poder observar internamente en el eritrocito la concentración de sideroblastos para poder identificar si el paciente tiene una anemia microcítica por una deficiencia de hierro, una anemia ferropénica. En caso de síndromes mieloproliferativos crónicos, si ustedes se recuerdan, en los linfocitos, cuando vimos las anormalidades en los leucocitos, hablábamos de la leucemia de células peludas, o la tricoleucemia. Es importante la aplicación de la ultraestructura porque a través de estos microscopios nos permite hacer una mejor identificación de las prolongaciones o de estos vellos o pelos que se desarrollan en la célula. Además, las enfermedades del sistema mononuclear fagocítico nos permite hacer una identificación más exhaustiva, más exacta de las células de Langerhans. En las leucemias agudas nos permite hacer una identificación de el origen de las células blásticas, saber si estas células blastos pertenecen a la línea eritroide o si pertenecen a la línea leucocítica. Entonces ya se complementa esta evaluación a través de diferentes técnicas de citoquímica estructural. En los casos de blastos mieloides se puede aplicar la reacción de mieloperoxidasa, la cual va a ser positiva en los casos de los blastos mieloides. Entonces, tienden a colarse de forma positiva, pero si es una anemia aguda megacarioblástica, ya mayormente relacionada a la línea plaquetaria, va a ser positiva a nivel de retículo endoplásmico rugoso y a nivel
de la cisterna, ¿no? A diferencia de los blasos mieloides, que es a nivel de otras zonas donde se presenta la mieloperoxidasa positiva. Tenemos el estudio del inmunofenotipo, en donde cabe mencionar que en el área de inmunología han sido de mucho provecho la utilización de anticuerpos monoclonales. Estas células fueron los primeros inmunógenos que se utilizaron. Entonces, si ustedes se recuerdan de su asignatura de diagnóstico inmunológico y del ejemplo, la ejemplificación de la llave cerradura, que es lo característico que se identifica a través de la relación antígeno-anticuerpo, que un antígeno va a estar, o un anticuerpo, perdón, va a formarse o va a estar creado específicamente para características de un antígeno. Entonces, esta característica permite que esta relación sea específica. O sea, la aplicación de anticuerpos monoclonales, en este caso, que nos menciona el ejemplo, nos permite identificar específicamente un inmunógeno o un antígeno, por así decirlo. Entonces nos va a permitir hacer la identificación de dónde se origina o cuál es el origen de una leucemia, para poder ver cuál es la línea que está siendo afectada, si es una leucemia granulocítica, si es una leucemia linfocítica, asimismo de los linfomas. Entonces, este es muy importante la aplicación de esos estudios de inmunofenotipo porque están basados en esa relación antígeno-anticuerpo. ¿Para qué va a ser importante la aplicación de estas pruebas? En el caso de enfermedades mínimas residuales, o sea, enfermedades en las cuales el paciente no desarrolló la patología a su mayor expresión, sino que tiene solamente rasgos, son genes recesivos, pero está presente y en cierta manera le pueden estar afectando en el desarrollo de alguna función fisiológica del organismo. Entonces, permite investigar la presencia de esa pequeña cantidad de población para poder evaluar, ¿verdad? Asimismo, el comportamiento de poblaciones linfocitarias nos permite identificar, ¿verdad? A través de la aplicación de los anticuerpos monoclonales. En cuanto a los antígenos que se identifican a través de los anticuerpos monoclonales, nos permite esta aplicación poder evaluar ya funciones celulares específicas, la adherencia o activación de cada uno de estos antígenos a través de la aplicación de esos anticuerpos. Tenemos las técnicas de estudio de inmunofenotipo. En esta igualmente se hacen detección de antígenos y esta detección no la vamos a hacer a través de la técnica de inmunofluorescencia indirecta. En la muestra se mezcla o se relaciona, ¿verdad?, con ciertos componentes antigénicos y por la presencia de la anomalía que va a ser identificada a través de esos elementos, al someterse a una inmunofluorescencia indirecta o a otras pruebas, a otras técnicas como la inmunocitoquímica o citometría de flujo, a través de la identificación de estos inmunógenos, podemos detectar la presencia de ciertas características o de esos componentes que son claves
en la presencia de ciertas patologías, como lo vemos acá. En el caso del inmunofenotipo de la enfermedad de Hodgkin, va a ser característico encontrar externamente en las células el CD45, CD15, CD30, P53, y la muestra se somete o se procesa con componentes que van a identificar cada uno de esos componentes proteínicos. Y una vez sometida esa muestra, se observa a través de la inmunofluorescencia indirecta y dependiendo, ¿verdad?, del resultado, podemos identificar cuál es lo que ha sido detectado y así correlacionarlo con la patología que esté presentando el paciente. Ocasionalmente, pues se pueden observar estos otros inmunógenos. Tenemos el caso de las leucemias agudas. En estas, las leucemias agudas linfoblásticas, fue las primeras neoplasias donde se hicieron estudios inmunológicos y que fueron muy beneficiosos para poder hacer la diferenciación y clasificación si la leucemia dependía de la línea B, de linfocitos B o de linfocitos T, de acuerdo a la inmunoglobulina que se encontraba presente en la superficie de estas células. Asimismo, podemos encontrar algunas leucemias agudas linfoblásticas que son nulas, no pertenecen ni a la línea B ni a la línea T. Y a través de estos estudios que se han hecho a través del inmunofenotipado, nos ha permitido determinar que la mayoría de los síndromes linfoproliferativos pertenecen a las células de la línea de las células B, son de origen de las células B. Y acá tenemos, dependiendo el origen, cuál va a ser los elementos que se van a encontrar presentes, las características inmunofenotípicas que puede presentar la célula de acuerdo a la leucemia que tenga presente el paciente. Tenemos la citogenética, en la cual ese es otro de los principios importantes para poder identificar o diagnosticar a pacientes con patologías inmunológicas. A través de la citogenética nos permite observar alteraciones ya a nivel cromosómico. Fue de gran ayuda a la hora de identificar el cromosoma Filadelfia, característico de la leucemia mieloide crónica. Entonces, si ustedes se fijan, ya en este caso estamos hablando de cromosomas, en el caso de la citogenética. En el caso del inmunofenotipado, nos referimos a las inmunoglobulinas que detectan elementos de superficie a nivel celular. En cuanto a esa citogenética, fue muy importante como marcador de hemopatías malignas porque permite hacer la identificación directamente de tipo cromosómico. Puede hacerse o aplicarse este principio a través de cultivos de células de médula ósea, de ganglios linfáticos y vasos y también de sangre periférica. Acá ya estamos incursionando lo que son los cultivos celulares. A través del cultivo de una célula, lo que se obtiene de cultivar esta célula, el producto, lo que se busca es reproducir esta célula, que hayan más copias para poder estudiarlas si se encuentra presente cromosomas relacionados con otra patología. Pero si ustedes ven, ya estamos incursionando o metiendo otro principio, el cultivo de células que lo vamos a ver más adelante.
Entonces, en el principio de citogenética nos permite hacer una tinción ya de los cromosomas, dependiendo de lo que se quiera observar. Se hace una tinción, se efectúa a través de la tinción de diversas bandas. La banda G, que se colorea con GIMSA, la Q, quinacrina, la C y la R. Estas alteraciones a nivel cromosómico que se puede identificar pueden ser de tipo primaria, que van a estar relacionadas o ligadas específicamente a una leucemia, a una neoplasia en sí, y secundarias, puede ser esta alteración como un efecto no directamente a causa de una leucemia, pero sí es a causa de otra patología que desarrolla esos componentes. También, en cuanto al estudio de alteraciones cromosómicas, pueden darse diferentes tipos de alteraciones numéricas y alteraciones estructurales. Cuando nos referimos a alteraciones numéricas, es cuando hay una ganancia o pérdida de cromosomas. Cuando se da una pérdida de cromosomas se le conoce como hipoploidía, y cuando se ganan esos cromosomas, hay una mayor cantidad de cromosomas, es una hiperploidía. En el caso de las alteraciones estructurales, ya nos referimos a cómo están dispuestos estructuralmente. Si hay una inserción de cierto cromosoma donde no debería estar, si hay una inversión, ¿verdad? Que se hayan intercambiado los lugares donde se tenga que estar un cromosoma u otro, si pierde o gana material genético, en el caso si se da una duplicación, una lesión, o si hay una translocación entre ellos. La citogenética, aparte de hacer de importancia en el diagnóstico de pacientes para poder identificar diversas patologías hematológicas, permite hacer una evaluación de pacientes que han sido sometidos a trasplante de médula ósea, si hay una eficacia de este tratamiento, si se dio una remisión de la patología o si aún no se ha dado una remisión de esa patología. ¿Por qué es importante esa citogenética? Si ustedes ven acá, las leucemias agudas no linfoblásticas, en el 45 a 65% de los casos presentan alteraciones cromosómicas. Y de estos casos, la mayoría, bueno, cierta parte son estructurales las alteraciones que van a presentar. En los síndromes mielodisplásicos, el 40-50% de los pacientes presentan alteraciones cromosómicas que pueden no estar relacionadas con una clasificación morfológica. Los síndromes mieloproliferativos crónicos, para estas patologías ha sido de mucha más utilidad la aplicación de la citogenética para poder identificar estos cromosomas, como es el caso del cromosoma Filadelfia, que permitió hacer el diagnóstico de la leucemia mielocítica crónica. Tenemos la citometría de flujo. Con ese principio se puede decir que estamos un poco más familiarizados. Si se recuerda en la clase de histogramas y dispersogramas, veíamos que en este principio se basaban los equipos automatizados para poder hacer una identificación y clasificación celular. En la citometría de flujo se someten las muestras a un líquido o una solución isotónica
que permite una separación para que las células pasen de forma alineada, ya sea frente a un haz de luz o varias fuentes de luz que van a producir van a reflejar este haz de luz, y dependiendo el haz de luz, que generalmente es de tipo láser, así se hace una identificación. Al dispersarse la luz que incide en la célula, la luz que se detecta de forma frontal generalmente se correlaciona o da información del tamaño celular, y la luz dispersa de forma lateral permite hacer una identificación de la complejidad de la célula. O sea, si hay presencia de gránulos, si hay presencia de otros elementos internamente. Además, en la citometría de flujo se pueden aplicar diversos fluorocromos que permiten clasificar de una forma más específica estas células. En muchos casos pueda que la muestra no se someta a fluorocromo, sino que sea una autofluorescencia que tenga la muestra, pero en otros casos sí se somete a la muestra, ¿verdad?, a los fluorocromos que permiten una identificación más específica. Esa citometría de flujo, si ustedes se recuerdan, en los equipos automatizados, ¿verdad?, se ayudaba de otros principios en donde se hacía la clasificación dependiendo si la complejidad de la célula, si tenía granulación fina, granulación tosca, dependiendo de la lobulación, así iban apareciendo en el escartegrama la presencia de esas células. Entonces, por eso es que aquí se les menciona, posibilita la separación física de poblaciones celulares basándose en métodos electrostáticos y mecánicos. Entonces, es muy importante, también tal vez es la más relacionada con nuestra área en laboratorio clínico. En cuanto a la aplicación de la citometría de flujo, es muy amplia. La aplicación puede hacerse una identificación de enfermedad mínima residual, al igual que la citogenética, como veíamos. Detectar autoanticuerpos en las enfermedades autoinmunes. En el caso de hemoglobinuria paroxística nocturna o enfermedad de Sheridan-Higashi, permite identificar los déficits de las células correlacionadas con esas patologías. Se puede también identificar anticuerpos frente a antígenos HLA, que son los correlacionados con las pruebas de compatibilidad para los casos de pacientes que van a ser trasplantados de algún órgano, ¿verdad? Hacer una correlación de isocompatibilidad con el donante. Así también recuento de células madres hematopoyéticas en casos de trasplante de médula ósea para poder evaluar la eficacia que haya tenido el tratamiento en el paciente, evaluar la síntesis de ADN y la cuantificación de estos ácidos nucleicos. Tenemos algunos estudios genotípicos, que en este caso, el principal, la biología molecular, que en este principio se basan muchas de las pruebas y que nosotros en el país se podría decir que el COVID, este virus que ha acechado a nivel mundial, abrió las puertas e inició en los laboratorios. Muchos laboratorios hoy en nuestro país llevan a cabo pruebas
de biología molecular, como lo es la reacción en cadena de la polimerasa, que en otros países no utilizan esa prueba no solamente para detección de COVID-19, ¿verdad? Sino para poder hacer una detección específica de patologías. Entonces ya permite hacer una identificación porque en la muestra se hace eh, una duplicación o recreación del material genético que se presente, si está presente de una patología, para poder identificar, ¿verdad?, la presencia de X microorganismo o de X agente relacionado con una patología. Entonces, anteriormente en nuestro país no se realizaban esas pruebas de biología molecular en laboratorios privados, ¿verdad? Creo que a lo mucho en laboratorio de referencia, pero eso ha venido a abrir puertas para que a partir de eso se puedan aplicar estos principios y hacer una identificación o diagnóstico de patologías de una forma más específica. Entonces, en cuanto al aporte que tenga la biología molecular en el área de hematología, es muy grande por el hecho que permite hacer una identificación específica, mucho más específica que las que tal vez se estén llevando a cabo hoy en día, porque se permite hacer, como les decía, hacer una duplicación o ampliación, esa era la palabra que estaba queriendo acordar, una ampliación del material genético correlacionado con la patología en sí, y hacer la identificación de una forma más específica. Entonces, los métodos para diagnóstico de patologías neoplásicas en el área de hematología son tres básicamente: el método de Sauder, la reacción en cadena de la polimerasa y la hibridación in situ mediante sondas fluorescentes. En los laboratorios de patología a nivel nacional, pues el FISH o la hibridación in situ es la que más conocida, ¿verdad? Como les mencionaba, no se tenía un conocimiento amplio en cuanto al área de biología molecular. Esperaría que eso pues abra las puertas, ¿verdad?, para que no solo se quede con la detección del COVID-19, sino de otros microorganismos. Entonces se puede hacer a través de este tipo de pruebas estudios de anomalías cromosómicas, así como estuvimos viendo en el caso de la citogenética. Tanto la PCR como la hibridación in situ, o FISH, nos permiten hacer una identificación en casos de enfermedades residuales, con la ventaja en comparación de las otras, de los otros principios, ¿verdad? Que esa permite analizar la alteración cromosómica ya específica de la línea está siendo afectada por la neoplasia. Y algo que mencionarles, ¿verdad? Acá dice, y que el límite de detección se puede llegar a una célula de entre 10 a las 6 en el caso de la PCR. O sea, si hay presencia de una alteración cromosómica en un paciente que de 1 millón de células esté presente una célula anómala, la PCR permite hacer la identificación de esa celulita por muy poquito. O sea, la sensibilidad que tiene esta prueba, la de PCR, es bastante alta, porque encontrar de entre 1 millón una que tenga una alteración y así poder hacer la identificación es
pues muy bueno, ¿verdad? Porque permite dar el diagnóstico de forma específica y a pesar que sea mínima la alteración que se tenga, ¿verdad? Pero se puede identificar. Esa es una de las ventajas que se tiene con estos tipos de pruebas. Tenemos los cultivos in vitro, ya casi vamos a terminar para que no se me vayan a dormir, en el cual se utilizan mecanismos o procedimientos para poder proliferar o diferenciar componentes celulares. Entonces, se hace una siembra en un medio semisólido, lo que les mencionaba, que puede ser agar o metilcelulosa. Claramente, como se hace en microbiología, específicamente en bacteriología, debe estar suministrado con factores nutritivos para que puedan reproducirse, duplicarse, ¿verdad? Estas células. Las células pueden estar presentes ya sea en sangre periférica o en médula ósea, se dejan incubando a 37 grados centígrados en atmósfera controlada de CO2, dependiendo del tipo de célula que se quiera sembrar, así va a ser el tiempo que se le va a dar de incubación, ¿verdad? En este caso, para los cultivos o para estudios clonales, oscila entre 7 a 14 días para poder, para que se dé el crecimiento de esas células. Entonces, el crecimiento puede darse ya sea en forma de colonias, cuando se le llama colonias cuando se observan grupos menos de 50 células en agar, más de 50 células, acá hay una corrección, grupos más de 50 células en agar y más de 40 en metilcelulosa. Y se le llaman agregados cuando son menos de 50 en agar y entre 3 y 40 en metilcelulosa. Entonces, dependiendo, ¿verdad?, el crecimiento que se tenga, así se le va a dar el nombre de colonia o de agregados. A través de estos cultivos celulares pueden identificarse diversas anomalías, los síndromes mieloproliferativos, leucemias, ya sea linfoblásticas, mieloblásticas, las aplasias medulares, son entre algunos que podemos mencionar. Tenemos la exploración del metabolismo del hierro. Como ustedes ya saben, dentro de la molécula de hemoglobina hay componente férrico que permite el transporte o el acoplamiento de lo que es el oxígeno y que es parte de la molécula de hemoglobina. Se utiliza diversas pruebas para poder evaluar o para poder estudiar las causas de anemia, ¿verdad? Entonces, dentro de esas pruebas o exploración que se puede hacer una determinación de la sideremia, una determinación de la transferrinemia, el índice de saturación de la transferrina, se puede evaluar el número y aspectos de los sideroblastos medulares, valorar el hierro en el sistema mononuclear fagocítico de la médula ósea, así como también determinar la ferritina sérica. Que esas pruebas no son en sí del área de hematología, sino que ya pertenecen al área de química. Sin embargo, esas son pruebas, como lo decía al principio, son complementos para estudiar de forma complementaria las anemias. El valor de la sideremia oscila entre 50 hasta 150 microgramos por decilitro. Esta determinación puede verse disminuida en casos de anemia ferropénica, en casos de infecciones o neoplasias, en la policitemia vera. Se
se encuentra aumentada en la hemocromatosis idiopática, que en este caso esta hemocromatosis puede correlacionarse con una alteración crónica a nivel hepático, la hemosiderosis secundarias, anemias sideroacrésticas e hipoplásicas, así como en algunas anemias hemolíticas, anemias perniciosas, en hepatitis agudas, puede verse, entre otras, ¿verdad? Que puede verse aumentada. Neoplasias hepáticas, en el alcoholismo. Entonces, la transferrinemia normal, que es otra de las pruebas, ya vimos la sideremia, esta varía entre 280 hasta 360 miligramos por decilitro y puede verse aumentada en casos de una ferropenia crónica y puede disminuirse en casos de hipoproteinemias, en casos de tumores, en algunas enfermedades crónicas, ¿verdad? La determinación de del índice la determinación que se obtiene de dividir la sideremia entre la transferrinemia permite observar o obtener el índice de saturación de transferrina. Este generalmente debe oscilar entre los 20 y los 50, entre 20 y 50%. Entonces, dependiendo, ¿verdad? Si este proceso, lo que obtengamos de sideremia se divide entre el valor de la transferrinemia obtenida y se multiplica por 100. Si este valor que obtenemos está por debajo de 16%, quiere decir que hay una eritropoiesis ferropénica. Entonces, que está correlacionado con una disminución, la eritropoiesis que se está produciendo en el paciente, llevan a cabo su eritropoiesis, pero con una deficiencia de hierro. El recuento de sideroblastos, que es otra de las pruebas que vimos al principio, va a orientar de acuerdo al metabolismo del hierro. Primeramente da una orientación del suministro de hierro en el caso de la eritropoiesis y en casos del proceso de síntesis de hemoglobina, ¿verdad? Como veíamos, es importante la presencia del hierro para la formación de la hemoglobina. En el caso de las diversas pruebas relacionadas al metabolismo del hierro, dependiendo la patología, por ejemplo, en la eritropoiesis ferropénica, por una sideropenia absoluta, en el caso posterior a una hemorragia, la sideremia se va a encontrar disminuida, la transferrinemia se encuentra aumentada, el índice de saturación de transferrina se encuentra muy, pero muy disminuido, los sideroblastos disminuyen, la ferritina sérica se encuentra disminuida. Entonces, este cuadro nos da información dependiendo de la patología o del origen, ¿verdad?, de esa deficiencia férrica. Así se va a encontrar alterados esas pruebas que evalúan el metabolismo férrico. Tenemos el empleo de algunos isótopos radiactivos, que esta viene siendo una prueba complementaria en el área de hematología, y de igual manera, como vimos, algunas pruebas que que se utilizan para observar o determinar el metabolismo del hierro. Se puede identificar algunos trastornos de la serie eritropoyética y asimismo del metabolismo del hierro a través de la aplicación de isótopos radiactivos. Tenemos la ferrocinética, que nos permite identificar ya sea un descenso en la producción o un incremento en la destrucción de los hematíes que va a condicionar el aparecimiento de una anemia.
¿En qué se basa la ferrocinética? En introducir en el organismo, administrar al paciente hierro 59, una transferrina que va a ser marcada con hierro 59 y que se va a unir a la hemoglobina al producirse, ¿verdad? O al sintetizarse la hemoglobina, se une este hierro y a través de la identificación de las moléculas de hemoglobina marcadas con este isótopo, podemos identificar la capacidad que tenga la médula ósea de desarrollar la eritropoiesis y así se obtiene un dato más específico de la capacidad eritropoyética de la médula ósea. Para poder evaluar la supervivencia y secuestro de los hematíes, en el caso de las hemólisis, se marca también con isótopos radiactivos para poder obtener una cuantificación más específica de la supervivencia que tenga el eritrocito, poder detectar lugares específicos donde se lleve a cabo un secuestro de esas células o se lleve a cabo la destrucción de ellos. Generalmente, para poder evaluar esta supervivencia y secuestro de hematíes, el isótopo de elección es el cromo 51 para poder identificarlos. En el caso de evaluar pérdidas sanguíneas digestivas, se ha identificado que un 80% de las anemias por deficiencia de hierro se deben a nivel sanguíneo, pero que se dan principalmente a nivel del sistema digestivo. Entonces, esta identificación y cuantificación de las pérdidas a través de muestras o a través de la administración de isótopos radiactivos permiten hacer una identificación, establecer cuál es el origen de esta anemia. Vamos a terminar con esa última prueba que, como les decía, tal vez no está directamente relacionada al área de hematología, sin embargo, evalúa patologías o parámetros que sí tienen que ver con el área de hematología. No sé si hay preguntas, jóvenes.